una producción de Foro 160. Eran seres humanos de carne y hueso, como diría la gran filósofa Lupita D'Alessio. Bien. Con defectos y virtudes, con amor y desamor. A ver, esta frase de quien no conoce su historia se condena a repetirla, me parece que es un clichezazo. Ok. Acuérdate, la historia es interpretación. Yo por eso siempre digo, dejemos de ser pueblo para convertirnos en ciudadanos. Hola, me da mucho gusto saludarlos en un nuevo episodio más de Enflow. Gracias por acompañarnos y gracias porque llevan todas estas temporadas. Vamos en la sexta con grandes invitados e invitadas que nos han compartido su historia, lo que hacen, cómo han logrado el éxito, por qué se dedican a lo que se dedican. Y por supuesto que Be Free ha estado con nosotros desde el episodio número 1 y sigue con nosotros y seguirá, porque a mí me hace muy feliz recomendárselos. Yo lo tomo todos los días desde que lo conocí. Son suplementos a base de granada fermentada, que la verdad nos ayuda para los huesos, para la grasa abdominal, para las varices, para la circulación. Así es que se los recomiendo ampliamente y les agradezco a Be Free que siga con nosotros en esta sexta temporada. Y hoy tenemos a un invitado que dice que lleva hablando con los muertos más o menos 36 años. Nos ha hecho reconectar de alguna manera con la historia de nuestro país, de muchas maneras, porque tiene Eras una vez México 1, 2 y 3, donde pues nos llevas de la mano a conocer todo lo que ha sucedido en nuestro país, pero luego también vemos Morenadas, por ejemplo, ¿no? O México Bizarro, donde conocemos esta otra parte de México. Te seguimos en las redes, súper activo todo el tiempo. Y a mí lo que me pasó desde que conocí a Alejandro Rosas, que es nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Alejandro. ¡Aplausos! Es que aquí como todos están adentro de la cabina no los oyen, pero están gritando. Ahí está. Desde que te conocí, y lo decía con todo el equipo de Enflow, les decía que me cambió la manera de ver la historia, porque si no tienes un buen maestro o si toda la vida te la enseñan como apréndetelo así, y no como la historia, como una novela o como algo interesante, te aburre y se te quitan las ganas de seguir estudiando historia, pero contigo es diferente, Alejandro Rosas. Oye, Pau, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo porque además ya llevamos más de 10 años de amistad. Sí. No solamente de colaborar, porque yo me acuerdo que empecé a colaborar contigo allá los sábados en W Radio, sí. Y pues ya de ahí para el Real. O sea, hemos estado a donde tú vas, yo te sigo, colaboro, participo. Pero además, más allá de todo eso, es la amistad lo que al final es lo que hemos fincado juntos desde tiempos ya inmemoriales, ¿no? Totalmente, ya hemos cambiado mucho de hace 10 años para acá. Oye, pero sí, y en esos 10 años, además de que tengo la fortuna no solamente de escucharte como colaborador y en otras de las cosas que haces, porque pues has estado en ADN 40, sigues colaborando en W Radio, o sea, hay muchos lugares donde tienes además programas y has estado en radio y en muchas cosas, pero también tengo la fortuna de escucharte platicar ya de manera más cercana y ver qué piensas de la historia y de lo que vivimos actualmente también con el gobierno. Y me parece que pues todas las personas deberíamos de tener la oportunidad de tener este acercamiento a lo que sucede sin más allá de un juicio o de es que no de política, de fútbol no se habla y de religión. Me parece absurdo, nos han enseñado muy mal. Muy mal. Mira, yo siempre recomiendo a toda la gente que me lee o que va a alguna de mis charlas o conferencias que lo primero que tenemos que hacer, y yo lo aplicaría no solamente en la historia, sino también en la discusión política o la discusión religiosa, lo primero que les recomiendo, además que es muy sano, es un gran striptease de prejuicios. Me gusta. O sea, si quieres quitarte la ropa, bienvenido sea. Pero es otro asunto. O sea, aquí es striptease de prejuicios. Despójate de los prejuicios. Sí. Porque si no, si ya entras con prejuicios de esto me gusta, esto no, odio aquí, odio allá, jamás vas a poderle dar paso a una verdadera discusión con argumentos. Y que es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, de ambos lados, desde los que defienden a ultranza a la 4T y a Morena y todo eso, hasta la oposición más recalcitrante que parece que todos los días se levantan con el hígado totalmente hinchado. Sí. No hay un espacio, o al menos no hemos podido construir un espacio donde en medio podemos decir, oye, yo soy autocrítico de lo que mi grupo, de lo que nosotros pensamos, pero tú también tienes que ser autocrítico de lo que el partido, el gobierno hace. No estamos llegando ahí.
¿Por qué? Porque estamos llenos de prejuicios de ambos lados, ¿no? Los de la derecha, los de la izquierda, todo eso. Pero también creo que hay falta de información, porque muchas veces no te atreves a discutir, porque lo único que vas a hacer es decir, claro que no, es la mejor presidenta o es el mejor presidente o lo que quieras, pero sin argumento. Entonces, si no tienes ese conocimiento, pues mejor escuchar, ¿no? Y aprender y entonces irte a llenar de conocimiento para entonces poder tener un debate, ¿no? Pero además es muy relativo ese asunto de quién es el mejor o quién fue el mejor presidente, ¿no? Yo lo decía mucho, por ejemplo, cuando López Obrador decía que el mejor presidente de la historia de México fue Benito Juárez. Sí. ¿Contra qué lo comparas? Es decir, sí, en términos del discurso suena maravilloso, ¿no? Ah, no, el gran presidente. Pero ¿contra qué lo comparas? ¿Contra Cedillo? ¿Contra Madero? ¿Contra López Mateos? Pues no, tienes que comparar a Juárez con otro presidente que haya tenido que afrontar una guerra contra los conservadores, una intervención francesa y un imperio de Maximiliano. Si no, es absolutamente absurdo que compares. No hay manera de compararlo. Yo sí creo que Juárez fue el gran presidente, el que sentó las bases del Estado moderno mexicano después de todo el proceso que surgió después de la consumación de la independencia. Pero no hay manera de compararlo con nada como para decir el mejor presidente de la historia. Yo igual, o sea, Claudia Sheinbaum se está enfrentando a un México con unas circunstancias muy particulares y habrá que hacer en el futuro el análisis de lo que ella ha hecho y hará en lo que le resta del sexenio, que es bastante todavía, e igual López Obrador, para que nosotros podamos realmente, hay elementos ahorita como para hacer periodismo, crónica periodística, análisis periodístico, pero ya propiamente acercarnos a analizarlo como personaje histórico, yo creo que cuando menos unos 25 o 30 años, cuando ya estén, como decía Porfirio Díaz, calmadas las pasiones, y entonces ya tenga los elementos para hacer tu análisis histórico con la frialdad que se requiere un análisis histórico. O sea, ahorita no sabemos si lo que hizo López Obrador o no funcionó. No. O sea, ya hay cosas que sabemos que no funcionaron y hay otras cosas que quizá fueron muy buenas, pero realmente está tan enturbiado todo que no podemos que ver hoy. no, o sea, vas a terminar en lo mismo de no, pues el Tren Maya no sirvió, Dos Bocas, muchas de las cosas yo creo que no sirvieron, o sea, pero ya en términos de la historia de cómo juzgar, es como a Salinas. Yo me acuerdo que cuando terminó el sexenio de Salinas, yo era de los principales odiadores porque a mí me fue de la fregada con la crisis del 95, sí, ¿no? Claro. Que se le heredó prácticamente a Cedillo. Pero ya ahora, después de prácticamente 30 años que han pasado, ya puedo ver con más claridad qué fue todo eso y qué sucedió. Sigo pensando que su gran error fue la corrupción que permitió, y el régimen muy corrupto, y eso llevó al traste el proyecto neoliberal que traía. Pero hay muchas otras cosas que creo que también hay que rescatar, pero ya lo puedes hacer después de 30 años. Pero aparte tú que lo analizas a todos, también puedes ir viendo cosas que puedes rescatar de algunos. Que eso estaría padre también como un libro de lo que sí y lo que no de los presidentes de México, ¿no? O sea, de ya a un tiempo. Por ejemplo, eso, o sea, hablar de Cedillo, porque de repente te sientas en una mesa y es, Cedillo fue el mejor economista de este país. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿qué hizo? Porque no sé qué pasó. O sea, fue porque sostuvo la crisis. O sea, eso estaría padrísimo también. Claro, pero necesitamos, te digo, serenarnos y tener los elementos para poder hacer análisis generales. Porque, por ejemplo, crecimos con tantos tabús y tantos mitos históricos, alentados desde luego desde el partido oficial que era el PRI en su momento. Se fueron construyendo toda una retórica de mitos, mentiras, verdades a medias, que es muy difícil. Por ejemplo, ¿cómo defiendes hoy? Y si yo digo aquí, a ver, voy a hacer un análisis sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Es el peor, el dictador, el represor. Claro que hay mucho de eso, pero fíjate que todavía a él le tocó llevar al país en una etapa de bonanza. La última etapa de bonanza económica antes de las crisis fue de él. Okay. O sea, no hizo mal las cosas en muchos sentidos, claro. En la otra sí, o sea, en esta parte de represor y eso. Pero todo es de claroscuros. Esto de seguir pensando entre buenos y malos no nos va a llevar a nada bueno. Pero justamente ahorita que estás diciendo, hablando de los mitos, hay muchas cosas en la historia que nos han enseñado que no tienen ni tantito de cercanía a lo que verdaderamente pasó, o por lo menos se puede parecer en algunas cosas y se vuelve una novela que pone a los héroes como como unos héroes de todo, a los que tienes que amar y venerar, como a mí me hicieron venerar al padre Marcial Maciel y luego después de los
Uno se da cuenta. Estabas frita. Eso pasaba en la escuela, Rosas. Oye, pero no, es que efectivamente, a ver, para empezar, yo, y siempre lo he dicho, para mí los héroes son Iron Man, Thor, Hulk, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, todos ellos. Y los enemigos son Thanos, el pingüino, el guasón, Lex Luthor. O sea, porque además no hay héroes y villanos en una historia que quieres contar de la mejor manera posible. Hay personajes de claroscuros y todos son de claroscuros. Algunos, claro, que se les pasó la lanza, ¿no? Es decir, Hitler no es que sea un villano, era un ser malévolo. Sí. O Stalin, o ¿quién te gusta? Mao Tse-tung. Aquí yo creo que realmente así malévolos, pues quizá el único, y hasta para eso somos malos a veces, o sea, para tener villanos, sí. Huerta, yo creo que se le pasó la mano cuando mandó a asesinar a Madero. Si no lo hubiera asesinado, hubiera pasado como cualquier otro de los presidentes. Ni lo hubiéramos sí, claro. recordado. Y así como pensar, no, pues es que son malos de Malolandia. Creo que eso ya tenemos que quitarnos esos prejuicios, insisto otra vez, striptease de prejuicios, porque lo que necesitamos es tratar de entender a los personajes en sus circunstancias, y aunque parezca lo más obvio que voy a decir, eran seres humanos de carne y hueso, como diría la gran filósofa Lupita D'Alessio. Bien. Con defectos y virtudes, con amor y desamor. Pero a ver, ¿qué tanto daño nos hace no reconocer y conocer nuestra historia como fue en realidad? O sea, ¿cómo marca a un pueblo? Por ejemplo, todo esto que sucedió de vamos a reclamarle al rey de España y que nos pidan perdón, ¿cómo nos marca? Porque yo siento que eso le pasa a México, que entonces sigue siendo un México chiquito, como tú lo dices muchas veces, y estamos agachados y nos sentimos menos que en otros países, y cuando llegamos a Estados Unidos nos comportamos de maravilla, pero llegamos aquí y todo está asqueroso. ¿Cómo le afecta a un país no conocer su historia? Ya, yo definitivamente creo que, a ver, esta frase de quien no conoce su historia se condena a repetirla, me parece que es un clichezazo. Okay. O sea, quien no conoce su historia es por ignorante, punto. O sea, te guste o no, hay que conocerla, pero no porque te va a solucionar el futuro, porque la historia no se repite. Pero evidentemente no podemos seguir nosotros atorados en el pasado, ¿no? Eso sí. Entonces, a ver, todo este tipo de cosas de que si el penacho, de que nos pidan una disculpa, todo eso es la historia llevada al discurso político, a la manipulación. Porque realmente, si, por ejemplo, si el hecho de que España dijera, oye, la verdad sí me pasé de lanza con los conquistadores en el siglo XVI, una disculpa, y eso solucionara la vida que tenemos hoy en día, yo sería el primero de ir a movilizar a la gente a que nos ofrecieran una disculpa, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó. Sí. No va a pasar, eso es retórica barata, discurso chabacano, demagogia absoluta, no va a cambiar absolutamente nada. Que es como unas vencidas, ¿no? Sí. Pues yo soy más fuerte o pues yo la tengo, sí. ¿no? O sea, eso es, sí. No va a cambiar nada. Lo que tendríamos que tratar es de encontrar qué fue lo que sucedió en esa época, porque además parece como si el México prehispánico hubiera sido el paraíso terrenal y los mexicas, los tlaxcaltecas. No, también era durísimo lo que sucedía en nuestro país. Se mataban unos a otros, había luchas por el poder. Lo más al tercer Tlatoani, y ahorita te lo digo porque estoy trabajando sobre Tenochtitlán, al tercer Tlatoani de Tenochtitlán, Chimalpopoca, hay una conjura de sus propios cercanos para matarlo porque no quieren que la línea de sucesión. Haz de cuenta, Game of Thrones, nomás que sí. en el México mexica. ¿Por qué íbamos a ser diferentes? ¿Por qué una conquista tendría que ser diferente? La historia de la humanidad es violenta, es sangrienta, es cruel, porque la naturaleza humana en muchos sentidos lo es. Entonces, esta idea de que es que nos pidan perdón, dejémonos ya de seguir mirando el pasado, seguir sosteniendo que Maximiliano era mejor que Juárez, porque eso ya, al final Juárez fusiló a Maximiliano. Puedes decir que Juárez era un indio, que estaba totalmente resentido con los blancos. Al final ganó. Sí. Y ya hagas lo que hagas, ya no vas a cambiar eso. Entonces, hay que acercarse a la historia simplemente para entenderla en el contexto de lo que sucedió. Pero, por ejemplo, entonces acercándonos al día de hoy, ese resentimiento del que hablas,
es un resentimiento que está clavadísimo en este país y lo vemos, o sea, toda la gente que dice que aquí todos somos, perdón, pero el clasismo en este país es de las cosas más violentas que tenemos. El clasismo está, es más, yo me atrevería a decir que es peor que el racismo. Sí, claro. Totalmente. Digo, y mira que los dos son durísimos, pero el clasismo es una Pero todavía sigues escuchando expresiones como, no, pues el mocito que trabaja en casa, la sirvienta, Eso la es que chacha. me Y eso que, desquicia. y eso que ya hemos dado pasos importantes como en el uso correcto del lenguaje, sobre todo para la dignificación de todos. Y yo creo que ahí sí, por ejemplo, Juárez no se equivocaba. Todos somos iguales ante la ley y así tendría que ser. Olvídate de si eras mestizo o indígena o criollo o negro o asiático. Es lo de menos. Había que buscar, y eso es lo que no ha resuelto esta república, que la ley te permita convivir con los demás en las mismas circunstancias. Y eso no ocurre. Pero es que eso no pasa exactamente. La ley no es la misma para todos, esa es una. Y dos, esta parte del clasismo de la que hablas, a mí me impacta que podamos seguir con esas expresiones hacia alguien o como que no sabes qué es, mira lo que traigo puesto. Eres un idiota igual, ¿no? O sea, con que traigas puesto $1,000,000 en los pies. Sí, no, bueno, ha cambiado mucho, la retórica ha cambiado y yo creo que en buena medida la visibilización de todo este asunto clasista está muy bien, ¿no? O sea, y creo que vamos en el camino correcto, pero es un hecho que, a ver, no somos el mejor pueblo ni mucho menos. No. Es que México somos los mejores, no es cierto. O sea, tenemos muchos vicios ocultos arrastrados, no porque nos conquistaron. O sea, toda esta visión de el mexicanito que se hace chiquito en el extranjero, los famosos ratones verdes del fútbol en el siglo XX, que así se le decía a los de la selección mexicana, el síndrome de Juan Escutia de me envuelvo en la bandera porque todos me quieren hacer daño. Eso fue una construcción que desarrolló la historia oficial del sistema político priista después de la Revolución. Okay. O sea, tú lees, por ejemplo, la Nueva España y no había este tipo de arrebatos ultranacionalistas o ultra proindigenistas, para nada. Pero hoy sí hay. Pero hoy así, porque venimos de un discurso, o sea, todo el discurso del mexicano derrotado es algo que se construyó ideológicamente después de la Revolución Mexicana. Y era una manera también de que el sistema pudiera controlar a la mayor parte de la sociedad. Pero no sigue siendo eso, ¿no es Claro. que nos siguen queriendo controlar, haciéndonos chiquitos y diciendo tú no? Por eso estos rollos de hay que pedirle a España que nos pida perdón. Entonces, ese es el lugar de hacernos chiquitos. Por eso te digo, y a los amigos en casa y amigas en casa, una cosa es la historia y querer acercarte a aprender historia a través de los ensayos, de las biografías, del análisis histórico, de lo que hace la academia y la divulgación de la historia, y otra es el manejo político de la historia. Sí. Y estamos atascados de demagogia histórica por todos lados y por todo el mundo. O sea, ahorita voy a regresar a saber cómo empezaste a hablar de historia, pero tú que has tantos años dedicado tu vida a aprender y desde chico, porque pues también en tu familia y esto, ¿no? Pero ¿cómo ves a México hoy? O sea, porque el miedo es horrible. Sabemos que todo el mundo dice, no, es que esto se va a volver Venezuela, ¿qué va a pasar con México? O sea, tú que tienes toda esa información, ¿qué piensas de México ahorita? Pues mira, yo creo que sí hemos dado pasos para atrás. No, a ver, no estamos viviendo ni el apocalipsis, ni vamos para la desaparición y desintegración de México. México no se va a convertir en una dictadura. Sí, hemos tenido 10,000 gobiernos autoritarios. Yo creo que este es igual de autoritario como lo fueron en su momento los presidentes del PRI. Sí, sobre todo porque es lo que tenemos. Quitamos a los virreyes y eso porque pues esos era una monarquía y la monarquía per se es autoritaria cuando menos, ¿no? Puede ser peor, pero cuando menos es autoritaria porque las decisiones son de arriba hacia abajo, o sea, no hay ni participación ni nada. Y aquí pasa lo mismo, o sea, lo que pasaba con el PRI es que nos imponían unas cosas y hoy imponen otras. Exactamente, y el mayoriteo en el Congreso y todo. Entonces, yo no creo que es el fin del mundo para México, pero sí lamento porque yo sí fui un convencido y yo desde los 17, 18 años sí me involucré en todo lo que fue el periodo de transición en México, en la construcción de la democracia, la fotocredencialización en el 92, la construcción del INE, de organismos como los derechos humanos. Yo sí estuve desde muy chavo metido en eso. O sea, yo nunca fui partidista,
pero sí Sí, fuiste sí creía en la democracia como Madero lo creyó, sí creía en la voluntad del ciudadano y en la fuerza ciudadana para construir el país. Y creo que mi ciclo en ese sentido terminó, pues ya, o sea, en el 18 cambian las circunstancias y vemos, desde mi punto de vista, sí vemos un régimen que prácticamente se funda sobre los restos de lo que fue el PRI. Autoritario, impune, que la ley se la puede pasar por donde quiera. Donde quiera. Claro, dice, ahí está la ley y hay que respetarla, como lo hizo el PRI, pero no la respetaban, ¿no? O sea, tú al PRI no le puedes decir que era antidemocrático ya en los hechos, pero nunca cancelaron una elección, siempre invariablemente se renovaba el Congreso cada 3 años, cada 6 años ibas a las urnas por el presidente. O sea, la simulación política que hemos vivido desde prácticamente 1929 hasta la fecha es increíble. Y lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo, no es que llegaron con nuevas ideas. Es prácticamente quizá los mismos mecanismos del prismo, nomás que llevados a un extremo mayor. Es que eso está peor, porque ahora es un extremo mayor y todo lo que está pasando con la reforma judicial y todas estas cosas nos tienen a todos. Pero fíjate, la revolución, el gran villano de la revolución fue Porfirio Díaz. Sí. Y así crecimos, ¿no? Siempre, porfirismo, el Porfirio, Mugre Porfirio. Luego lo rescataron en los 90 porque venía la época neoliberal, etcétera. Pero ese ya, igual nuevamente en el terreno de la historia política, ¿no? O de más bien del uso político de la historia. Pero si tú ves cómo era el porfiriato en términos del sistema político, o sea, el gran elector que decidía quién podía ser gobernador, quién no, quiénes iban a ser diputados y senadores, todo lo que criticó, digamos, la familia revolucionaria del porfirismo, lo recuperó y lo mejoró, porque en vez de que fuera un hombre que durara 34 años en el poder, logró que fuera un instituto político, un partido, que se perpetuara y lo único que cambiaba era la cabeza cada 6 años. O sea, mejoró 1000 veces el sistema porfirista. Ahora, Morena, Morena ha ido perfeccionando aún mejor los mecanismos de control, de sujeción y de manipulación del prismo. ¿Por qué iban a ser diferentes? O sea, toda esta generación que está gobernando hoy en día no se fue a Noruega, ni a Dinamarca, ni a Alemania a estudiar los nuevos modelos de política social o de la democracia. Todos los que tú ves se formaron con la educación política que siempre hemos tenido, que la instauró el PRI, de la cual se alimentó el PAN, el PRD, todo. O sea, ¿por qué tendrían que ser diferentes? Siguen siendo los mismos, que además han cambiado, como es la historia de México, saltan de un lado para otro, pero al final son los mismos. Pero fíjate, cuando tú hablas de esto, mucha gente es como, ¿cómo que eres apartidista? ¿Le estás tirando? No, o sea, es que eso es lo importante. No se le está tirando a nadie, se está hablando y haciendo un análisis de lo que sucede en el gobierno, punto. Podríamos hablarlo todos. Pero además, exacto, porque ¿dónde estabas tú cuando? Ahí están mis escritos. O sea, yo toda la vida... ¿Dónde estabas tú cuando Peña Nieto? ¿Dónde estabas tú cuando asesinaron a Cuauhtémoc? Pues no había nacido, ¿no? O sea, casi tienes que responder. Lo que pasa es que te digo que estamos tan enardecidos y realmente sí se ha construido una visión tan poco crítica de todas partes que no te das el momento para, oye, a ver si es cierto, mira, él escribió, yo ahí tengo escritos en contra de Peña Nieto, no en contra, criticando 1000 políticas de Peña Nieto. Eso está, por ejemplo, en México Bizarro 1 y 2. Tengo muchos escritos criticando, por ejemplo, me acuerdo 3 o 4 artículos donde despedazo la estela de luz y la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para poderla terminar a tiempo en algo que era tan importante, ¿no? O cómo la regó con la militarización del inicio de la guerra contra las drogas. Y Fox, o sea, la gran decepción de Fox. El hecho de que hoy critique a Claudia Sheinbaum o a López Obrador no significa que no haya criticado a nosotros, porque al final para mí siguen siendo los mismos, nada más que con otros nombres y con algunas ideas que traen medio ideológica, o más bien una ideología distinta, pero al final es el mismo. ¿Pero qué te da miedo de México hoy? Que no podamos recuperar la tranquilidad y la seguridad. Para mí, más que si la ideología es que no logre la presidencia o los 3 poderes o la federación recuperar el control del país
sobre El crimen organizado. Eso para mí sería lo primerito. ¿Por qué se sale de control el crimen organizado? O sea, ¿por qué de repente, o sea, cuando empieza la militarización con Felipe Calderón, todas estas cosas, ya venía, o sea, ellos siempre han estado, el crimen organizado, llevan muchos años. Y entra Felipe Calderón y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que se sale así de control para todos lados? ¿Se deja de negociar? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, desgraciadamente, creo que hay que decirlo. Yo creo que la alternancia presidencial abrió muchas puertas que antes solamente podías atravesarlas, pero a través de una sola puerta, que era el PRI. El PRI. O sea, el PRI gobernó 70 años y todo lo negociabas con el PRI en los estados, el PRI en el Congreso local, el PRI en el Congreso federal. Entonces, de algún modo u otro, fue una buena contención porque sabían que con quién negociar el crimen organizado. Y el PRI podía decir, a ver, hasta aquí, si te pasas de aquí y empiezas a molestar a la sociedad, adiós derechos humanos. O sea, claro que hubo mano dura en muchos momentos, y no contra los opositores y la crítica, sino contra el crimen. Llega la alternancia y entonces de pronto el crimen organizado pues tiene un presidente municipal del PRD, tiene uno del PAN, tiene uno del PRI. Sí, para negociar tendría Ahora, ¿con quién? Junto a eso, la guerra de Calderón creo que la hizo con las patas. O sea, en vez de tomarse todo un año, claro que le urgía legitimarse por cómo había ganado con el 0.56% de las elecciones, necesitaba dar un golpe, pero yo creo que debió haber pensado muy bien la estrategia para la guerra, ¿no? Ok. Y yo creo que era imposible que no atravesáramos ese periodo. O sea, la guerra contra el crimen y contra las drogas teníamos que atravesarlo tarde o temprano. No, nadie iba a pasarlo de lado. O sea, estaba ahí. O sea, lo teníamos que vivir. Lo teníamos que vivir. Pero no así. Claro, ahí es donde te das cuenta que el gobierno, los presidentes no tienen, o todas las facultades, no, las facultades sí, lo que no tienen es quizá la visión o el análisis como para decir, hagámoslo por acá porque aquí puede ser igual, ¿no? O puede ser mejor. Hoy yo creo que ese es nuestro mayor miedo, pero de todos, ¿no? O sea, como no poder recuperar esa... Yo creo que eso sería lo principal. Claro, tenemos un rezago educativo impresionante, la desigualdad sigue con todo. Y eso ayuda a que el crimen organizado se fortalezca. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que para mí, si a mí me dijeran, oye, vas a gobernar los siguientes 6 años, mi prioridad sería, antes que nada, la seguridad con la ley en la mano, porque esa es otra cosa que también, en este afán de somos tan pueblo, somos tan de parte de la sociedad, que no vamos a aplicar la ley, hay que aplicar la ley. O sea, la ley te permite utilizar la fuerza contra la delincuencia, utilízala. ¿Por qué te da miedo hacerlo? ¿Por qué prefieres un abrazo fuera de la ley a un macanazo dentro de la ley? Si la ley te lo permite. Entonces aquí... Pero da miedo, la gente tiene miedo. Claro, aquí el problema fue que los gobiernos fueron renunciando a aplicar la ley y ejercer la autoridad. Creo que ese es uno de los grandes vicios de los presidentes de este siglo. Porque luego también entonces empieza a ver estos comentarios de extrañamos a Durazo, ¿no? Y entonces vemos como, pues Durazo era Durazo. O sea, pero ¿sabes qué? A Durazo no lo metieron a la cárcel por desapariciones o tortura o crímenes, lo metieron por corrupción. Sí. Ese es el problema. O sea, al final Durazo hizo lo que tenía que hacer y tú podías, y te acordarás, porque yo recuerdo perfectamente esa época, era el 76 al 82, yo a mis 7, 6 años, 5 años podía salir en bici solo a la cuadra, irme en el verano nos salíamos a las 9 de la mañana después de desayunar y regresamos a las 8, 9 de la noche y mis papás ni siquiera estaban preocupados o hablando, no había celulares. Los niños podían salir solos. Sí, salíamos a jugar. ¿Por qué? Porque había mano dura, igual también fuera de la ley, porque no necesariamente el PRIismo aplicó la ley, pero había una autoridad que sabía plantarse frente a la delincuencia. ¿Por qué empiezas a meterte tanto en la historia? O sea, te veo que desde chavo eras alguien que estaba metido, que hacía activismo, ¿no? O sea, estabas metido en las cosas que te interesaban. Pero ¿por qué dices, sí me voy a meter? Y luego con estas épocas en la historia donde yo veo que de repente es, a ver, tú, y se meten contigo y hay el que te ataca y el que no, digo que nos atacan a todos por lo que sea, ¿no? ¿Pero por qué? Fíjate que yo jamás me imaginé que me iba a dedicar a la historia y a escribir. O sea, eso es algo que totalmente
Hoy veo a la distancia, después de hablar 36 años con los muertos, y yo no crecí pensando, quiero ser historiador y voy a escribir. Me gustaba escribir, pero cositas así mías, ¿no? O sea, tampoco era un rollo. ¿Cartas de amor? Escribí muchísimas cartas de amor. ¿Sí es en serio? O sea, sí. Órale. No. Es más, por ahí voy a buscar a mis exnovias y mi exmujer y todo, porque seguramente podría ser un epistolario padre. Sí, estaría bueno. Yo lo que quería hacer ya en la prepa, ya para entrar a la universidad, era ser presidente de México. Ok. O sea, esa era tu tirada. Sí, pero además era tan ingenuo que en vez de haberme metido, porque te digo, para mí todo era tan sencillo como de, pues, estudio ciencia política, me recibo, me meto a algún partido y ya llego a la presidencia. O sea, a los 18 años ya debía haber estado en las juventudes de algún partido para ir. No, pero siempre, invariablemente, siempre me gustó la historia. No quise estudiar historia porque yo pensaba, a ver, si los historiadores buenísimos del siglo XIX no estudiaban historia, eran el abogado, era el periodista, era el médico, eran profesionistas en otras áreas y se daban tiempo para de pronto meterse al archivo, escribir, buscar. Porque yo dije, ¿para qué estudiar historia si yo de todas maneras La voy a seguir estudiando. estudiando? Yo la estudiaba por mi lado, pero por el goce, ¿no? Tampoco era por, voy a lanzar una teoría, sino me gustaba documentarme, estudiar y todo eso. Entonces dije, no voy a estudiar historia, eso lo sigo haciendo por mi lado, me metí a ciencia política, luego terminé en relaciones internacionales. Pero ya para entrar a la carrera, y ahí creo que fue el punto que cambió mi vida, y totalmente, yo iba a entrar en diciembre del 88 a la Facultad de Ciencias Políticas. Ok. Y entonces la universidad se va a huelga porque el 1 de diciembre tomaba posesión Salinas de Gortari, y me imagino que la huelga o el plantón o el paro fue planeado por la propia universidad para evitar que los chavos estuviéramos dentro de la universidad en plena posesión, toma de posesión de Salinas, porque además estábamos enardecidos por el megafraude de Bartlett del 88. No lo olviden, porque luego la memoria histórica es muy corta. Bartlett, sí, el paladín de Morena hoy, estuvo ahí metido, pero bueno. ¿Qué pido? Nada más eso, no es que se repita la historia, es que sigue en la historia desde ahí. Son los mismos. Son los mismos que hicieron esos mismos fraudes. Bueno. Increíble, o sea, sí, son los mismos. Entonces, nos vamos a la huelga y pues yo dije, pues esto va a terminar hasta después de la toma de posesión, y entonces se me ocurrió, ya me gustaba mucho la historia siempre, ¿no? Desde niño. Entonces me ocurrió en ese momento de, pues que no estaba de ocioso, escribirle una carta a Enrique Krause, donde le decía, doctor Enrique Krause, soy Alejandro Rosas, me sé la historia de México de manera general, tengo buena redacción, buena ortografía y sé escribir a máquina. Me gustaría ser su ayudante. No tengo interés económico porque vivo con mis papás, estoy a punto de entrar a la universidad. Y pues ya, y se la envié. Y en enero me llama su secretaria que si puedes venir a ver al ingeniero Krause. Yo ya había entrado, habíamos ya entrado a la universidad. Pues me recibe y me dice, oye, pues la carta me cayó en un muy buen momento porque necesito un ayudante. Pero yo me considero una persona justa, te voy a pagar. Entonces de pronto el 1 de febrero, porque ahí tengo la carta, me presenta como su ayudante a quien corresponda. Además, con un sueldo. O sea, pon tú que ahorita como universitario que sí, digo, ahora ya tienes las becas del bienestar y todo eso. Pues en aquel entonces, pues, ¿qué te gusta que me hubiera pagado 3,000, 4,000 pesos al mes? súper bien. Más mi papá nunca me pedía nada. Ajá. O sea, Era tu lana. sí, entonces ahí cambió mi vida porque entonces ya no me interesó La carrera. la carrera. O sea, y la carrera además, estaba estudiando ciencia política, el muro de Berlín se estaba desmoronando, todo el bloque socialista, y seguíamos estudiando a Marx como si fuera la salvación del país. Entonces dije, no, me voy a cambiar de ciencia política. Dije, ¿qué puedo combinar con la historia? Porque ya estaba con Krause, y me cambié a relaciones internacionales porque me imaginaba tomando mi martini y hablando de historia en alguna embajada. Bueno, no lo haces en una embajada, pero lo haces con nosotros. Claro. Es sí, con Martini y hablando de historia. Y entonces, ya, a partir de ahí, mi vida cambió, porque entonces fui el más feliz porque Krause me encargaba investigación. Oye, ahora ve aquí, ve a la hemeroteca, pero siempre me dejaba a mí. O sea, no era de, a ver, lo quiero así. A ver, yo necesito esto, busca aquí. No me des ningún dato interpretado, datos concretos, facts, decía hechos, facts. Entonces fui a la hemeroteca, fui a los archivos, fui a las bibliotecas y empecé a encontrarle un gusto más y más. Y estuve con él 13 años. ¡Guau! Ven muchas cosas de las que hizo Editorial Clio,
Y luego ya, por eso son 36 años desde que hablo con los muertos, porque el 1 de febrero del 89 empecé a trabajar en la historia con él y de ahí para el real, ¿no? Porque eso significa que hable con los muertos. Porque le dicen, ¿a poco habla? ¿Se te aparece? Tengo mi ouija, pero no. Pero obviamente, a ver, Usaría una ouija. soy un medium, Sí. porque me pongo a leer lo que dejó por escrito Madero, sus cartas de amor, sus discursos, su correspondencia, o la de Porfirio Díaz, o la de Juárez, o las cartas de relación. Pues, ¿qué estoy haciendo? Escuchando a los muertos. Estos, perdón, se murieron hace mucho tiempo. Estoy escuchando lo que querían decirnos. Y entonces lo que hago yo es, lo estudio, lo analizo, y yo soy el medium que ahora le trae al público de ahora, al lector de ahora. Porque acuérdate, la historia es interpretación. Sí. Cualquier persona que te dice, este es el verdadero Hidalgo, verdadero Juárez, verdadero Cortés, córrele, porque la historia se interpreta, no es un hecho objetivo. Sí. Imagínate, tienes que reconstruir, analizar y luego interpretar. O sea, nunca vamos a saber realmente cuál fue el motivo, por ejemplo, por el cual Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México. Puedes especular que le habían dicho que tenían... Sí sabían que no quiso entrar a la Ciudad de México, ¿eh? Sí, okay. Pero imagínate, o sea, no hay manera, y siempre se quedará en una especulación, pero lo que haces es juntar todos los elementos y quizá lanzas una teoría. Quizá Hidalgo no tomó la Ciudad de México porque no quería el saqueo que había sucedido en Guanajuato. Pero no hay una carta que diga, yo, Hidalgo, no entré a la Ciudad de México. Sí, nada, tú lo... Entonces, hay tantas interpretaciones como historiadores. Por eso también casarse con una sola versión de la historia es lo peor que puedes hacer. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro fue en el 99 y se llamó Diario de Aurora. Era una colección que se llamaba Diarios Mexicanos, que sacó Planeta, donde juntó a gente que se dedicaba a la historia para que hicieran a un personaje adolescente en alguna época. Entonces, el Diario de Aurora era la historia de una niña llamada Aurora, le puse así por mi abuela, que era querido diario, ¿no? Y era prácticamente desde unos meses, desde las fiestas del centenario de la independencia de 1910 y terminaba con la caída de Madero. Entonces, es el diario de una niña adolescente. ¿Cómo vive ese momento de la historia? Cómo ve todo, el primer amor, se enamora de ella. Yo sé por qué ya no lo he visto, ya no es, o sea, no estuvo, ya, o sea, no. Uy, no, ese ya dejó de circular hace 1000 años. Se agotó la colección y ya. Porque tus libros se siguen vendiendo, o sea, era Hace una vez México cuando salió. En el 14, fíjate, se ha de llevar como unos 400,000 ejemplares. Los 3 tomos, desde el 14. O sea, y mira, cuando me dicen, oye, un libro que me recomiendes porque quiero acercarme a la historia de México, perdón el auto... No, elogio, era Hace una vez México, porque lo que planteamos ahí, mi amiga Sandra Molina y yo, fue contar la historia como un proceso. Entonces, el primer volumen inicia con el hombre cruzando por el estrecho de Bering, como todo eso, y entonces de ahí cómo fue sucediendo una cosa y otra, no son episodios. Entonces te vamos contando toda la historia hasta la captura del Chapo en el 2015. O sea, ya en 3 volúmenes, sí. Y luego, bueno, ya ahorita tienes muchísimos libros, pero creo que esa es la diferencia, o sea, cómo hablas de la historia, porque ¿qué opinas de la educación en nuestro país, hablando en todo? Sé que estamos de acuerdo en que estamos muy deficientes. La verdad, la educación en nuestro país, yo siento que cada vez es peor y que además no ha avanzado en nada. O sea, las escuelas siguen idéntico que cuando nosotros fuimos. Ya tendría que haber un clic que avance y que además haya mejores profesores o mejores pagados o que investiguen más, porque todo esto de las plazas también es un tema, ¿no? No, bueno, yo creo que aquí el sistema educativo en México está muy en terapia intensiva, si le podemos, desde hace muchas décadas. Sí. O sea, realmente no vemos como ese cambio ni del paradigma ni de nada que te permita pensar que las nuevas generaciones están mejor preparadas. Al contrario, creo que están cada vez peor preparadas y están encontrando las herramientas para su futuro en las redes sociales o en internet o en todos los medios digitales de comunicación y no en la escuela, ¿no? Por eso a ti el interés por la historia no fue solo en la escuela, ¿no? O sea, tenía que ver con tu casa y lo que se hablaba en tu casa, ¿o no? Ahora, yo soy de la idea de que hay que contar bien la historia y todo el mundo parece que de pronto, es que me gusta que me la cuenten como un cuento. Es que la historia, en cierto modo, como no puedes comprobar, o sea, hay cosas que son muy comprobables, pero insisto, siempre es interpretación, ¿no? Sí.
tienes datos comprobables. El día que nació Zapata, el día que murió Madero, el día que llegó Cristóbal Colón a las Antillas. Eso ahí es innegable. ¿Sabes qué sucedió? Pero todo lo que quizá pensó Colón cuando se lo querían ver vivos los marinos porque ya estaban hartos, pues eso lo tienes que interpretar a partir de los elementos que lograste reunir en la investigación. O sea, sí es un cuento de alguna manera. Sí. Entonces la interpretación, pues sí, procuras no mentir. Si quieres mentir, escribe novela histórica, ¿no? Sí. O ficción histórica. Pero la divulgación, que es lo que yo hago, o la historia académica, no puedes inventar. Pero con los elementos que juntas en la investigación, entonces supones, deduces, lanzas algunas teorías, pero no estás inventando. O sea, yo no te cambio la historia. Lo que hago es tratar de interpretar por qué tomaron esta decisión a partir de los elementos que logré juntar en la investigación. El novelista sí puede decir, no, pues es que Madero, la verdad, sí tenía un pacto con los norteamericanos y entonces por eso se fue la revolución porque ellos lo iban a apoyar. Eso te lo puede contar un novelista sin problema. En términos históricos no lo puedes comprobar. ¿Qué harías diferente si empezaras de nuevo? O sea, ¿te lanzarías más a la onda de ser el presidente de México? O sea, si te hubiera, hoy dices, ¿me gustaría? No, ya no. Ya no. ¿Pero por qué? No, ya a estas alturas de mi vida no. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita tengo casi 56 años. Me moriría haciendo lo que siempre me ha gustado, que además increíblemente he podido vivir bien, o sea, bien a secas. Tampoco, no tengo 28 propiedades como los políticos mexicanos, ni cuentas bancarias. Y me voy de viaje así de en primera clase con el Senado, nada de eso. O sea, ahí sí pueden revisarme. Porque también se prestaría para el chayotazo contigo, ¿no? O sea, así de... Es más difícil porque, a ver, imagínate que ya sería el colmo que le des chayote a un historiador. Pues, no manches, en este país me da susto, ¿eh? No. Sí, te lo creo. Bueno, no es chayote, pero desde luego, por ejemplo, toda esta institución que creó López Obrador, donde estaba su mujer, ya te iba a decir su exmujer, pero no, siguen casados hasta donde sé, Beatriz, que era como la memoria histórica, pues prácticamente lo que estás haciendo es pagarle a la gente para que construyan la historia que quiere contar Morena y la 4T. Entonces, pero eso no es chayote, finalmente es otra interpretación de la historia. Al final es otra interpretación. Su interpretación. Sí, su interpretación. Y paga para que se la hagan como quieran. Sí, claro. O sea, eso, no, chayote es cuando tú tienes que alabar al poder y todo eso. Creo que no sería el caso. Es más acá en los medios. Sí, o sea, jamás en mi vida nadie me ofreció, oye, di que Madero era tonto, ¿no? No, pero a lo mejor ahorita con México bizarro y eso pues sería más fácil que alguien te dijera, oye, chainéale aquí a la historia, pero no, o sea, no, contigo sé que no. Así estaría. Tú, sí, pero hay gente que no lo sabemos. Tú no, pero por eso es tan claro como todo esto que hemos platicado. O sea, es cuando yo hablo y doy mi punto de vista, no es que esté apoyando a alguien o que alguien me esté pagando o que alguien... Doy mi punto de vista por lo que he estudiado y por lo que sé y por lo que te apasiona, ¿no? Entonces, bueno, no serías presidente porque... No, ahorita ya no, ni de chiste. O sea, ya también, qué horror. O sea, verdaderamente necesitamos que la ciudadanía recupere el poder, pero cuando se hablaba de las candidaturas independientes, pues prácticamente, a ver, si eres de partido, pues nada más que tengas 35 años el día de la elección y que tu partido te postule. Si eres independiente, tienes que subir al Everest sin oxígeno, pelear con un tiburón blanco sin jaula, cruzar el desierto descalzo. O sea, eran 17... Sí. Este sistema político, creado por estos partidos, por todos, hicieron todo lo posible para que el ciudadano independiente no llegue al poder. Así de simple. Y tú lo ves. ¿Diputados independientes de dónde? Ya no hay nadie ahí. Sí. Cero. Entonces... No, aquí necesitaríamos que no sé, una plaga que acabara con los políticos y que renaciera una generación. Yo no sé en qué momento podremos hacer un relevo generacional. Pero es lo que te iba a decir, porque si el relevo generacional están los hijos de estos políticos, donde de repente a mí díganme por mi nombre y no me llamen Andy, ¿no? Claro, no. O sea, no hay manera ahorita. Yo no sé si en algún momento dado tendremos otra vez una generación, por ejemplo, una de las grandes generaciones de políticos que me parece que no ha sido muy bien estudiada, al menos como para el común de la gente, porque está la luz de Juárez, también como parte de la historia oficial, que eclipsó a toda esa generación y eran, pues decía Antonio Caso de ellos,
parecían gigantes. En esa época parecían gigantes. Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, José María Iglesias, Lerdo de Tejada. O sea, fueron una generación verdaderamente brillante y además no apegada ni a la riqueza ni al poder, sino desinteresada. Igual en algún momento dado surgirá, ve tú a saber si... Ojalá. Ojalá. Pero siento que hoy sí hay muchos hijos y los hijos, ahorita dije Los hijos, Andrés Manuel, pero hay muchos, o sea, podemos ver al hijo de Colosio y podemos ver, o sea, en todas las áreas encontramos a esta generación que viene con ellos. Pero tú velo, o sea, toda esta generación de los chavitos de 30 años que además son los más recalcitrantes, dogmáticos de Morena, o sea, verdaderamente se envuelven la bandera y es que no, Morena, o sea, hasta incluso muy, a mí me parece que hasta mal de la cabeza, o sea, porque si a los 30 años, claro, puedes ser idealista, pero si no tienes la capacidad de ser autocrítico en lo que tú crees, Claro, ahí ya perdiste. Ya Claro. valiste. Oye, ¿y quién ha sido tu político favorito? Yo sé que hay muchos, pero alguien que digas, no le hemos dado el lugar, pero mis respetos. Alguien que a ti te apasione la historia de ese político. Pues mira, más que uno, digo, Madero siempre será para mí El top. creo que fue un pésimo presidente. Se ha dicho todo lo posible, como, a ver, derróquenme, por favor, un golpe de Estado en mi contra, miren, me voy a poner de pechito. Pero creo que él puso los puntos sobre las IES de lo importante que es lo que él creía, lo importante que es la ciudadanía para la transformación definitiva del país. Ok. Y yo por eso siempre digo, dejemos de ser pueblo para convertirnos en ciudadanos. Yo odio la palabra de es que el pueblo. Sí, a mí también. O sea, el pueblo... Porque ese es el manipulable, ¿no? Ese es el porque ese es de... Claro. Obviamente, el pueblo como acepción, desde luego, tiene una connotación positiva, pero ya en el manejo de cómo lo ha utilizado aquí la política. El pueblo es la gente que recibe dádivas, que puede vender el voto, que es A corrupta. eso es a lo que se refieren los políticos, a ese pueblo. Claro, pero te lo presentan como si fuera sabio y maravilloso. Yo creo que el día que ese pueblo deje de ser pueblo y entonces se asuma como ciudadano con derechos y deberes, ese día va a cambiar México. O sea, que digan, no, yo prefiero que conseguir un trabajo o que me dé el gobierno trabajo a que me den 35 pesos cada mes. Yo sé que por la desigualdad tan brutal que existe en México, tú con 3,000 pesos que le das a un viejito o a una señora o a un chavito, le puedes ayudar muchísimo, o sea, cuando menos a llevarla. Sí. Pero un gobierno realmente que estuviera comprometido, claro, das esos apoyos, pero al mismo además, tiempo empiezas a construir infraestructura para que esa gente a la larga ya no necesite de ese apoyo, sino tenga trabajo, tenga seguridad social, tenga servicios públicos básicos y todo eso. Ahí es donde han fallado los gobiernos en México desde hace prácticamente siglo y medio. Entonces, Madero para ti sería el que puso ese punto de ser ciudadano, que hoy es lo que te gustaría que pasara y crees que cambiaría México. Sí, sí, totalmente. Entonces ya no vamos a verte como presidente. No. No, hay menos en un México así, ¿no? ¿O sería cuando más te llamaría la atención? Digo, ese que no te vas a lanzar, solo es una suposición. Pues si hubiera un movimiento ciudadano importante, pero realmente de ciudadanos. Yo sé que ahí se pueden sumar los que sean, pero que realmente surgiera de las entrañas de una ciudadanía que no está atada a los intereses. Ahora, también no seamos ingenuos. Todo mundo, partidos o ciudadanos se necesitan tener lazos con el poder económico. Si no es imposible. Ah, sí, claro. Sí. Esa idea de creer es que la revolución fue nacionalista y no necesita de un peso en el extranjero. Por favor, eso que se lo crea no sé quién es lo más ingenuo. Es que Juárez nunca recibió ayuda de Estados Unidos. Claro que necesitaba. Y además no está mal. Necesitabas acabar con un imperio y un ejército de ocupación. Vengan los rifles de repetición de que ya dejaron de utilizar en la guerra de secesión. O sea, yo no le veo ningún problema. Cuando te dicen es que yo no mancho mi plumaje, me parece que es el que más lo mancha. Porque, a ver, la política es sucia, es de golpes bajos, hay que saber, pero si le vas a entrar, tienes que estar dispuesto a todo. Y no me refiero a robar. Me refiero a que vas a tener que dar golpes bajos, patadas. Vas a tener que porque la recibir política ayuda, es donde se manifiesta lo peor quizá de la naturaleza humana. Si hoy a ti te preguntan,
bueno, ok, qué bonito hablas, qué bien lo dices. ¿Tú qué haces por México, Alejandro Rosas? O sea, ¿qué haces diferente que los demás no estén haciendo? O muchos sí, pero ¿tú qué sientes que haces? Pues yo simplemente cumplo con mi deber de ciudadano, impuestos, procuro ser una persona que tiene un compromiso con su comunidad cercana, es decir, pago el mantenimiento a tiempo, no tiro la basura. Si me dicen, oye, divide la basura, pues ¿qué es lo que me alcanza? O sea, no voy a las manifestaciones a favor de fulanito o menganito porque son partidistas, pero lo que puedo hacer dentro de mi comunidad, o sea, que me corresponde simplemente por el hecho de convivir con alguien más, lo hago. Más allá de eso, bueno, y tratar de dar hablar tu punto de vista. Y tratar de difundir la historia desde mi interpretación y punto de vista. Pero fuera de ahí, hacia algo extraordinario de me voy todos los domingos a recoger la basura al bosque de Tlalpan, no lo hago. A mí cuando me pusieron una multa tuve que ir a recogerla y hasta limpiar todo el bosque de Tlalpan, pero sí está interesante porque de repente es eso, es como, ¿y yo qué puedo hacer? Porque si todo está así en el país, ¿cómo sumas como ciudadano? Pues haciendo lo que te toca en tu cancha, ¿no? Pero yo creo que es algo que parece tan obvio que no lo ves. No. O sea, llegas, y ahorita están 1000 videos en TikTok y todo eso. Realmente la virulencia con la que se está moviendo la gente que llega a un Oxxo y se enoja y patalea y destruye en el tránsito. O sea, si uno se comportara simplemente con el mínimo de educación en tu ámbito y en donde te mueves, ya eso haría un cambio brutal. Hoy estaba viendo un video de ¿por qué se inunda la ciudad cuando llueve así? Y una señora, 4 o 5 bolsas de basura tirándola a uno de los ríos de la Ciudad de México. Y luego se pregunta, yo no lo hago, ok, pero la idea es que no solamente tú no lo hagas, sino que todos no lo hagamos. Sí, pero es que está difícil, ahí es donde nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo y entonces ahí es donde te das cuenta de quién es ciudadano y quién es pueblo. Porque la ciudadanía también tiene que ver con la educación. Me quedo con eso. Alejandro Rosas, te seguimos en tus redes como ARR1910. Así es. Todos tus libros, Érase una vez México, todas estas México Bizarro, Morenadas. Todos están en digital. Está también, por ejemplo, de los últimos, el de La silla embrujada, que es la historia de la sucesión presidencial. Está también el del Titanic y la Revolución Mexicana, que es una gran historia real. Toda es una crónica histórica sobre un mexicano que le toca llegar al lugar del hundimiento del Titanic. No va en el Titanic, sino es testigo, pero además es familiar de 3 revolucionarios. Es una historia muy bonita. Está la Revolución de los Espíritus de Madero. Muchos de Alejandro Rosas y van a encontrar ahí digital, algunos en audio y desde luego pues el libro tradicional impreso, ¿no? Y cualquier comentario se acepta aquí, lo que quieran. El chiste es que se suscriban, que le entren a Enflow y puedan compartir todo lo que hoy nos contó Alejandro Rosas. Y pues que sí, que si los dejó pensando, está padre que también le digan a alguien más y lo compartan y digan, mira. Oye, y además los invito a que escuchen mi podcast que se llama Porque jamás la historia se atrevió tanto, que sale todos los viernes. Está en Spotify. Es un éxito estar con este señor. Gracias, Alejandro Rosas. Oye, y una cosa. Tienes que dejar una palabra ahí atrás y una pregunta para el siguiente invitado. Ahí le dejas tu pregunta y qué palabra quieres dejarle al mundo. ¿La pongo? Sí. ¿Me paro? Es que no sé si llegue tu mano hasta allá, o sea, sí, claro, pero ¿cuál le quieres dejar? Ciudadanía. Ok, me gusta. Tenemos ahí pluma, ¿eh? Chicos, perfecto. En lo que escribe Ciudadanía y deja su pregunta, yo me despido. Sigan a Alejandro Rosas en todos lados, ARR1910, y así lo encuentran en cualquier lugar. Y si quiere llevárselo a su casa para que les dé clases, también lo puede contratar y llevarlo. Es una delicia platicar con Alejandro Rosas. Gracias a ustedes, compartan este episodio, suscríbanse para que podamos seguir teniendo estas pláticas con grandes personajes de distintos ámbitos en nuestro país, ¿no? Hemos tenido de todo y eso es gracias a ustedes por habernos acompañado 6 temporadas. Gracias, soy Paulina Greenham, hasta la próxima.